¿Alguna vez te has preguntado qué diferencia hay entre un filtro Butterworth, un Linkwitz Rayleigh y un Bissell? El día de hoy te voy a mostrar cómo cambia la respuesta de tu sistema de acuerdo al filtro que tú selecciones en tu DSP, y esto lo vamos a corroborar con ayuda del RTA. Así que quédate porque esto te va a ayudar muchísimo cuando ajustes tu sistema. Bueno, bandita, antes de arrancar con este video que me han estado pidiendo bastante, una disculpa por ahí por no habérselos subido y también por no traerles video esta semana que pasó. Anduve un poco enfermo y bueno, pues no les pude grabar video, pero aquí les traigo este que me han estado pidiendo muchísimo. Vayan a dejar su like aquí abajo, de paso suscríbanse si no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones. Recuerden también, aún sigue activa la función de hypear el video. Es totalmente gratuito y me ayudan a mí a posicionar mi video para obtener más alcance con el público. Para empezar con el video, vamos a recapitular primeramente, porque cabe mencionar que el tema de los ajustes en el DSP es un tema ya bastante avanzado. Es algo que tendrían que tener muchísima teoría antes de llegar a tocar un DSP, pero en vista que me han estado pidiendo muchísimo esto, se los voy a mostrar. Como quiera, de cualquier tema de los que se lleguen a tocar y no entremos a fondo en ellos en este video, ya saben, aquí en la cajita de los comentarios déjenmelos, que yo los voy leyendo y se los voy a ir trayendo con el debido tiempo que necesita cada uno de ellos para no hacer tan extenso este video. Primeramente debemos de recordar cuál es la función de un crossover y los tipos de crossover que hay. El más común y más conocido por muchos, y que casi la mayoría siempre hemos llegado a tener uno en nuestras manos, bueno, pues es este que tenemos aquí, que vendría siendo un crossover pasivo. Recordemos que la función principal del crossover es separar las frecuencias para cada bocina, cada parlante, para que pues cada una de ellas reproduzca ciertas frecuencias, no se saturen o no tengamos distorsión por intermodulación. Que esto es un tema que igual no lo vamos a tocar aquí, pero está bastante interesante. Si no saben de qué les estoy hablando, bueno, pues en un próximo video tal vez estemos tocando este tema de la distorsión por intermodulación. Es algo que tienen que saber. Y bueno, bandita, ya que quitamos la tapa de este crossover, podemos observar que tenemos por aquí entrada de señal, tenemos una salida para el medio bajo, que sería el buffer, y una salida para el medio alto o el medio que está especificado aquí, y otra más para el tweeter. Por la parte de adentro, además de sus componentes, podemos ver que contamos con un switch en el que nos permite mover el nivel del medio de 0 decibeles a más 2 decibeles. Y por acá, por esta otra parte, tenemos el del tweeter también, a 0 decibeles y más 2 decibeles. Este es un crossover de tipo pasivo, ya que este no necesita ser alimentado para que funcione, y este crossover, bueno, va después del amplificador. Este crossover como tal ya viene predeterminado y no podemos hacer muchos ajustes en él más que los niveles en la salida del medio y del agudo, como podemos ver aquí. Pero bueno, básicamente este crossover, su función es, como les repito, separar las frecuencias del medio bajo, separar las frecuencias del medio alto y separar las frecuencias del tweeter. Y pues todo esto lo hace por medio de filtros y bobinas, que son los que podemos apreciar aquí. Vemos varios, pero nosotros al hacer la selección aquí en el switch de 0 decibeles, algunos de ellos ya no estarían funcionando, porque básicamente lo que hace el switch es cambiar el circuito para que en vez de que pase por tal vez una bobina y este filtro, bueno, pues pase por este y dos filtros más. Lo mismo en el caso del medio, estaría funcionando con otro circuito. Para eso es para lo que sirve. Pero este crossover, bueno, pues trabaja únicamente con una señal, lo que nos permite hacer un sistema multivías. Con un solo canal del amplificador estaríamos trabajando 3 vías en el caso de este crossover. En el caso de ser únicamente un set de 2 vías, bueno, pues por aquí tengo otro crossover que este es de 2 vías, y este, a diferencia de traer el switch
por aquí del tweeter para poder manejarlo a 0 o a más 2 decibeles. Bueno, pues aquí en la parte de la conexión vemos que tenemos entrada, el buffer que lo marca aquí, que sería el medio, y el tweeter vemos que tenemos un negativo del tweeter, y adicional a esto, bueno, pues tenemos 1, 2, 3 terminales más para el tweeter, una que dice que es a más 2 decibeles, una que es en 0 y una en menos 2. También tenemos por acá otro switch que, bueno, pues nos estaría cambiando lo que sería el corte de frecuencia, pero en sí, como les vuelvo a repetir, es nuevamente lo mismo. Al nosotros switchear aquí, estaríamos cambiando el circuito por el que pasa hacia la salida que vaya. Caso contrario a que no trae el switch para cambiar los 2 decibeles más en la salida del tweeter y el 0, bueno, pues aquí nosotros estaríamos seleccionando en qué circuito queremos conectar en vez de seleccionarlo con un switch. Eso es básicamente lo que conforman a los crossovers pasivos, y se llaman pasivos, bueno, pues como les digo, porque estos trabajan con una señal de entrada del amplificador y no necesitan ser energizados por 12 volts para que funcionen. La desventaja de estos filtros es que por todos los componentes que llega a traer, bueno, pues esto nos puede provocar un desfase en nuestras salidas de bocina, ya que pues al nosotros agregarle los cortes de frecuencia con los filtros a nuestros parlantes, bueno, pues les creamos un desfase, que eso lo vamos a ver más adelante, y aquí pues es un poco complicado trabajar eso. De hecho, no es un poco complicado, no se puede trabajar. Previamente ya los fabricantes hacen un arreglo para que ese desfase pues no perjudique a la salida de nuestras bocinas, pero de ahí en más no podemos hacer mucho con ellos. Así es que esa es una de las desventajas de estos equipos, que pues sí llegan a reducir también la salida de nuestro amplificador, de la potencia que le vayamos a mandar a nuestros parlantes. Bueno, podría decir que en ocasiones es hasta el 50% de esa potencia queda absorbida en los componentes de lo cual hace que pues ya nuestra bocina les esté llegando muy poca potencia. Esas son las desventajas que tienen estos crossovers. Ventajas, pues como les digo, pueden crear sistemas multivías con una salida del canal, pues alimentan 2 o 3 parlantes. Por otra parte, tenemos los crossovers activos, que vendría siendo uno como que tengo aquí, que bueno, pues como ya les mencioné, los crossovers activos sí necesitan estar energizados con 12 volts para que funcionen. Y bueno, este crossover es del tipo que traemos en nuestros amplificadores, en el cual podemos seleccionar en donde nosotros queremos hacer el corte de frecuencia. Adicional a esto, nos permite manejar igual la señal de salida, la ganancia, como lo quieran ver, en cada uno de ellos. Tenemos que entrar por señal de baja en RCAs para cada uno de ellos. En este caso, por aquí tendríamos la entrada frontal, la entrada trasera y el sub. Y también tenemos de este lado, bueno, pues lo mismo ya en nuestras salidas. Por acá tenemos en donde va conectado los 12 volts, tierra, remoto, y de esa manera es como estaría trabajando este equipo. En general nos permite, digamos, que hacer un ajuste un poco más preciso, pero ustedes me dirán, bueno, si ya mi amplificador trae en dónde quiero hacer yo el corte de frecuencia y una ganancia, ¿para qué yo necesito agregar esto? Bueno, este equipo es recomendable, o más bien se utilizan en amplificadores que son de full range. Amplificadores que son de full range, que no traen perillas para hacer cortes de frecuencia. Muy comunes son los Tarams, los Stepson, que no traen una perilla para poder controlar el corte de frecuencia. Bueno, pues ahí es donde estarían entrando en función estos crossovers. De allí en fuera, si tu amplificador ya cuenta con una perilla para hacer los cortes de frecuencia, bueno, pues no le vería yo el caso para instalar uno de estos. Me han traído sistemas que los traen y no saben ni por qué los traen. Como les menciono, esto es para hacer los cortes de frecuencia. Seleccionamos de la misma manera en como vimos en un video anterior de cómo hacer el corte de frecuencia en el amplificador. Bueno, es de la misma manera como se realiza, a diferencia que si nosotros quisiéramos, en este caso, hacer un corte en una frecuencia más arriba de las que tenemos marcadas aquí, podríamos estar switchando este botoncito de aquí, este switch, que como bien lo dice es un multiplicador de frecuencia. Entonces la estaría multiplicando por 20, y esto, digo, ya para ser más preciso, sería lo ideal medirlo con un RTA o pues con un osciloscopio si no llegasen a tener un RTA, para poder ver específicamente en dónde estarían ya realizando sus cortes.
cortes, pero esto quiere decir que en 400 no es nuestro límite para hacer los cortes de frecuencia, sino que con el multiplicador, bueno, pues ya podríamos estar haciendo nuestro corte en 8000 Hz y pues de ahí en fuera ir buscando en todo el rango de la perilla, ver la frecuencia que nosotros deseamos si rebasa los 400 en donde queremos hacer nuestro corte. Esa es una de las ventajas que pues algunos amplificadores, como creo que la marca Massive me ha tocado ver que sí traen multiplicador, de allí en fuera no recuerdo qué otros, pero sí hay algunas marcas que metieron un multiplicador de cortes de frecuencia que está bastante bien, y su respectivo low pass filter lo haríamos con este. Tenemos también un bass boss, que esto pues yo nunca se los recomiendo la verdad utilizarlo, y en las tres de aquí tenemos en todos el regulador del nivel. Tenemos también para mover la fase, que esto bueno pues nos estaría haciendo un intercambio de fase eléctrica, porque sería como si estuviéramos conectando los cables al revés. Eso es lo que hace este switch. Y tenemos que pues nos permite sumar las dos entradas de RCA hacia la salida, que bueno pues eso en ocasiones también es bastante útil. De allí en fuera bueno pues es todo lo que podemos hacer con este. Como les dije, hay amplificadores que cuentan con estas herramientas y hay amplificadores que de plano no traen nada, y ahí es donde entran en función estos crossovers activos, que si me preguntan, la verdad es que hoy en día ya estos pues salen sobrando, porque ya lo viene a sustituir hoy en día los DSP, que bueno, pues los DSP como ya saben, ya cuentan con crossovers. Este ya es digital y tenemos muchísimas más opciones que con todos estos de aquí, y es de lo que vamos a estar hablando ahorita en este video, en donde principalmente les voy a mostrar los tipos de filtro que trae el crossover, la diferencia que hay entre cada uno de ellos, para que pues ustedes decidan cuál es el que mejor les iría en su sistema y no le anden nada más adivinando o moviéndole por mover, para que en vez de mejorar su sistema se termine escuchando peor. Para esto yo ya tengo por aquí conectado los equipos. Lo que voy a estar utilizando es un RTA. También quiero hacer un paréntesis en esta parte, dejarles muy en claro, banda, estos videos que yo les realizo es para compartirles un poco de mi conocimiento. Como yo se los dije en algún momento, este tipo de videos a mí en su momento me hubiese gustado encontrarlos por ahí, para no andar adivinando o errando en muchas cosas, mientras tenía la posibilidad de costearme algunos de los cursos a los que he asistido, pero no hacen menos a ninguno de ellos. ¿Qué les quiero decir? Bueno, si tú que eres apasionado por el car audio y estás empezando en esto, espero realmente que mis videos te sirvan y te ayuden, pero mi mejor consejo sería: toma un curso con las personas que están capacitadas para hacerlo. Yo, si bien realmente sé llevar a cabo los trabajos, sé hacer los ajustes, pero pues realmente mi fuerte no es el capacitar. Para capacitarse necesitan muchas otras herramientas. Estos cursos, créanme que si esta información que yo les estoy brindando por aquí les está ayudando, si van y toman un curso completamente con personas que están capacitadas para enseñar, que les pueden despejar absolutamente todas sus dudas, y pues aquí me están viendo en un video y tal vez me dejan sus preguntas y yo les respondo con mucho gusto, pero no hay nada como el preguntar frente a frente y despejar todas esas dudas que tengo. Mi recomendación siempre es: inviertan en su conocimiento, busquen, hay muchísimas personas que dan cursos, vayan con el que mejor les dé confianza. Pues a todos los que me siguen y los que quieren superarse todavía más en esto, vayan y dense la oportunidad de tomar un curso de esos. Ahora sí, continuando con el video, vamos a tomar lectura de lo que vamos a estar viendo a la salida del amplificador, pero esto es una lectura eléctrica. Esto es lo que nos está dando el amplificador en la salida. Después de la salida del amplificador, recordemos, vienen los parlantes, y pues de esos depende muchísimo más todavía la chamba de cómo se va a escuchar ya finalmente, porque ya una vez que conectamos nuestros parlantes al amplificador, ya lo que tendríamos que estar haciendo es una medición acústica, que eso yo lo estoy realizando con un micrófono. Necesitamos un micrófono, una tarjeta de audio como esta que tengo por aquí,
y tener muy en claro muchísimos otros más conceptos que van a influir a la hora ya de escuchar finalmente el resultado. Así es que bueno, en este video les vuelvo a repetir, vamos a ver la parte eléctrica, cómo se comportan los filtros. Más adelante les puedo mostrar cómo tomo yo lectura o cómo hago algunos ajustes acústicos ya con el micrófono, pero aquí en los comentarios díganme qué es lo que quieren ir viendo. Y bien amigos, lo que tenemos aquí en pantalla es lo que ya habíamos visto en un video anterior. Si no lo han visto, vayan a verlo. Ese video es muy importante que lo vean, porque en ese video ajustamos el volumen máximo sin distorsión del estéreo de nuestra unidad principal, ajustamos la salida de nuestro amplificador al máximo sin distorsión también, y realizamos el corte de frecuencia con un osciloscopio. Por lo que en este amplificador ahorita ya tenemos hecho un corte de frecuencia con el filtro HPF y pues ya tenemos ajustado obviamente nuestra ganancia, a lo cual yo voy a estar tomando lectura de la salida por esta parte de acá en donde van conectadas las bocinas. Bueno, estoy conectando lo que es mi analizador de frecuencias, que es este que tengo por aquí. Tengo conectado un multímetro, que este únicamente lo hice para ajustar el voltaje de entrada de este analizador, ya que nada más nos permite cierto o nos admite cierta entrada de voltaje. Hay que ajustarlo para que pues no se llegue a dañar. Es una de las desventajas que veríamos en este, pero aún no consigo el RTA. Y esto es lo que vamos a estar viendo en la computadora. Les voy a mostrar primeramente el corte de frecuencia que hicimos con la perilla de aquí del amplificador, y después de esto le vamos a switchar al botoncito de full para que nos permita ya pasar todo el rango de frecuencia. Recordemos que para hacer esto hay que asegurarnos que nuestro estéreo, nuestra unidad principal, no tenga opciones de hacer cortes de frecuencia, y si las tuviera, bueno, tenerlas apagadas todas para que esto no nos vaya a estar perjudicando. En este caso, bueno, pues como la señal viene del estéreo y entra directamente al amplificador, es lo único que tenemos que corroborar. Y posteriormente a que yo les muestre cómo se ve el corte de frecuencia que hace nuestra perilla del amplificador y cómo queda la señal en full, voy a conectar el DSP aquí para poder mostrarles ya los tipos de filtro y los cortes de frecuencia como se ven ya con el DSP. Bien, aquí en la pantalla lo que estamos viendo ahorita es la respuesta en frecuencia que nos está entregando este amplificador con su salida en full range. El switch del amplificador está en full. Esta es la lectura que nos está detectando el RTA, que le voy a dar en iniciar. Y bueno, así la estaríamos viendo en tiempo real. Lo que estoy reproduciendo desde la unidad principal es ruido rosa, que pues ya saben, es la reproducción de todas las frecuencias con la misma intensidad. Y bueno, pues esto es como cuando la televisión se quedaba sin señal y hacía ese ruidito, o la radio cuando no hay señal. Bueno, eso es el ruido rosa. Está reproduciendo todas las frecuencias al mismo tiempo con la misma intensidad, y por eso es que vemos una pequeña variante aquí, lo que se está moviendo. Vemos que este amplificador nos está entregando frecuencias a partir de 100 Hz. De allí hacia atrás las frecuencias ya se atenúan y bueno, pues esas no las estaría reproduciendo. Nosotros en el video anterior hicimos el corte de frecuencia y aquí ya estaría yo filtrando las frecuencias, quedando ahora los 100 Hz que teníamos anteriormente a menos 3 decibeles. Bueno, ahorita déjenme que empiece nuevamente el track. Y bueno, ahora vamos a medir nuevamente aquí nuestra señal verde. Sería con el amplificador en full, y al momento en el que yo cambio el switch para activar el high pass filter, vamos a ver qué sucede. Bien, aquí estaríamos viendo ahora que la frecuencia de 100 Hz, de pasar de tenerla atenuada a menos 3 decibeles, bueno, ahora tenemos menos 9 decibeles. Esto quiere decir que bueno, pues el corte de frecuencia que nosotros hicimos en 160 Hz estaría este corte de frecuencia. Vamos a tomarle por aquí también lectura a esta medición. Por aquí tenemos ya nuestras dos lecturas. Vemos que tenemos una pendiente por acá, por esta parte de las frecuencias altas también.
también esto, si bien el equipo con el que estoy tomando lectura tiene una pérdida en las frecuencias altas, no recuerdo, tendría yo que hacer la medición con otro amplificador porque no recuerdo que fuera tanta. Por ahorita, bueno, pues ya agarré este amplificador para tomar lectura, pero sí voy a corroborar este dato, ya más adelante les actualizo, pero ahorita en lo que nos vamos a estar enfocando va a ser en el corte aquí del high pass, no vamos a hacer digamos que un band pass, entonces vamos a ver esta parte de aquí. Ahorita voy a conectar ahora el DSP y vamos a poner los filtros ya con el que cuenta este para ver la diferencia entre ellos. Muy bien, por aquí ya conecté el DSP, como pueden ver ahora mi RCA viene hacia la entrada 1, bueno, la entrada A y B, y estaríamos conectando la salida 1 y 2 a nuestro frontal, que es en donde estoy tomando lectura en este momento. Y ahorita les voy a mostrar una lectura de los dos canales. Muy bien, ahora lo que voy a estar haciendo es que voy a conectar el DSP. Una disculpa ahí, banda, ando un poco agripado todavía. Ahí si me escuchan medio raro, bueno pues... Muy bien, ya hizo la conexión y ahora vamos a verificar que nuestro canal 1 y 2, que son los que estamos midiendo, pues estén conectados en donde los queremos, que es en la entrada 1 y 2, que vendría siendo la A y B. Bueno, de ahí vamos a tomar esa señal. Esto ya lo vimos igual en otro video. Vamos a corroborar nada más que todas las ganancias estén en cero. Y bueno, primeramente vamos a poner nuestro filtro. Vamos a quitarle la configuración que trae. Vamos a ponerle un filtro de 200. Bueno, en primera instancia vamos a dejarlo full, que sería desde los 20 hasta los 20,000. Y vamos ahora sí a tomar lectura. Vamos a dar aquí en iniciar. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Aquí me acabo de dar cuenta que estoy tomando lectura del canal que no es. Entonces el que vamos a estar dejando en full es el canal 2. Bueno, vamos a ponerle 20 y aquí donde estaba en 70 vamos a ponerle 20,000. Aquí en 20,000. Y al momento de darle enter van a ver cómo estas frecuencias van a levantar nuevamente. Enter. Y miren. Nuevamente me está dando paso a todas mis frecuencias. Yo aquí tengo mi DSP. En mi DSP tengo el corte de 20 a 20,000. En teoría está en full range, pero ahorita que veamos nuevamente la gráfica, vemos que tenemos aquí un corte. Esto es debido a que en el amplificador seguimos teniendo activado el switch del high pass filter. Al momento en el que yo lo desactivo, miren, las frecuencias suben. Y bueno, ahora esta es la lectura que tenemos nosotros a la salida ya con el DSP. Con el filtro high pass en el amplificador apagado lo pasamos a full para que nos permite pasar todo el rango de frecuencia, y vemos que incluso frecuencias que por sí solo el amplificador tenía atenuadas, bueno, pues ahora que conectamos el DSP ya tenemos un rango un poco más amplio de frecuencias. Esto, bueno, pues puede ser por los propios componentes que trae dentro, nos esté creando este aumento en las frecuencias que anteriormente estaban más atenuadas. Ahora, esta memoria del DSP en full range vamos a guardarla también y vamos a desactivar las del amplificador. Por aquí tenemos nuestra frecuencia de 200 Hz y vemos que está en 0, a 0 decibeles. Espero que sí se logre ver todo bien en pantalla. Vemos que tenemos nuestra frecuencia de 200 Hz, está en 201. Déjenme ver si le atino al 200. Aquí estamos en 201 Hz. Es que no traje mi mouse, banda. No me puedo mover tan preciso con el de la laptop. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar un corte de frecuencia en 200 Hz. Vamos a dejarle un Butterworth a menos 6 decibeles. Y como pueden ver, por sí misma la aplicación de el DSP nos está aventando una pendiente que vendría siendo la que estamos seleccionando. La que es naturalmente por sí del filtro Butterworth es una pendiente a menos 6 decibeles por octava. Esto quiere decir que de donde estamos seleccionando nuestro corte de frecuencia, aquí en 200 Hz vamos a estar a menos 3 decibeles y una octava antes, que sería 100 Hz,
vamos a estar en menos 6 decibeles. ¿Ok? Entonces vamos a darle ahora play nuevamente aquí a la lectura y vamos a ver cómo se comporta. Bien, podemos ver ahora que tenemos aquí en 201 Hz tenemos una caída de menos 3 decibeles. Y aquí está la comparativa con el rango de frecuencia que teníamos anteriormente. Vemos que acá está en 0 y aquí bajamos menos 3 decibeles. Ahora vámonos a buscar una octava abajo que son 100 Hz y miren, tenemos menos 7 decibeles. Así la podemos corroborar que se está comportando nuestra pendiente de este corte que vemos aquí. Es similar a lo que estamos interpretando en la computadora. Ok, quiere decir que ese corte sí nos lo está realizando de manera correcta. Vamos a guardar esta memoria para corroborar ahora este mismo corte con un filtro Butterworth de igual manera, pero a menos 12 decibeles. ¿Qué quiere decir menos 12, menos 6 decibeles, banda? Bueno, miren, para que me entiendan un poco más, aquí les voy a mostrar el mismo corte de frecuencia con el mismo filtro, pero diferente pendiente. Por aquí tenemos la línea verde, que vendría siendo un filtro Butterworth con el corte en 200 Hz, pero con un filtro a menos 6 decibeles. La línea amarilla sería igual un corte de 200 Hz con filtro Butterworth, pero a menos 12 decibeles. ¿Qué quiere decir menos 12 decibeles por octava? Esto nos indica la atenuación que va a tener este filtro en la octava, en este caso anterior a nuestro corte. Vemos que por sí solo, al momento de hacer nuestro corte de frecuencia en 200 Hz, aquí en esta frecuencia de 200 Hz se nos está haciendo una atenuación de menos 3 decibeles. Aquí tenemos 0, como podemos ver por acá, en esta parte es 0. La siguiente que tenemos aquí, la numeración es menos 6, entonces esta línea de aquí sería menos 3 decibeles. Chequen que en ese punto justamente los dos cortes están justamente ahí. Tenemos diferentes pendientes, pero el punto siempre en menos 3 decibeles es en 200 Hz. En la línea amarilla, que sería nuestro filtro Butterworth a menos 12 decibeles, ¿qué quiere decir? Que a partir de aquí de nuestro corte de frecuencia a la siguiente octava, bueno, en este caso a la anterior octava, que sería 100 Hz, va a disminuir 12 decibeles. Entonces vemos, y si seguimos la línea amarilla hacia nuestros 100 Hz, vemos que el punto de cruce es en menos 12 aquí en los 100 Hz, lo cual está haciendo un corte muy abrupto, lo que ya atenúa por completo las frecuencias de aquí hacia atrás. Ya no pasan esas frecuencias, únicamente hasta aquí. Nuestro filtro Butterworth a menos 6 decibeles, este es con una pendiente menos abrupta, vemos que se extiende un poco más, porque como volvemos a repetir, de este punto de menos 3 decibeles hacia su octava anterior 100 Hz, vemos que aquí están los 100 Hz y nuestro corte en la pendiente de color verde está entre 6 y aquí estamos hablando que serían 9, entre 6 y 9 decibeles está bajando nuestra pendiente. Y bueno, pues eso sería nuestra diferencia entre seleccionar pues las pendientes, ya sea a menos 6, como podemos ver es menos abrupta, se extiende más, lo cual nos permite todavía reproducir estas frecuencias, las estaría pasando hacia nuestro parlante, lo cual podríamos verlo como un cierto riesgo. Si no hacemos correctamente los cortes, bueno, no vamos a filtrar también todas estas frecuencias y pudiéramos llegar a causarle un daño a nuestro parlante. Mientras que un corte de 12 decibeles, bueno, pues es más abrupta todavía la caída. Y bueno, del de 18 ni hablemos, miren, es casi ya paralela, pues está todavía el de 24. Y ustedes dirán, bueno, pues me voy por la más segura, ¿no? Pero no todo es color de rosa, banda. Y esto de los cortes y las pendientes también tiene un problema, que bueno, pues estos filtros, al ir aumentando los decibeles que vamos a querer atenuar, bueno, pues digamos que nos estaría causando un desfase. El desfase es un tema que
igual es muy importante aquí. Es algo igual bastante extenso, pero sí es muy importante. Muy importante. Lo vamos a dejar para otro video, el tema de la fase. Pero mientras tanto, bueno, pues aquí les voy a estar mostrando los filtros, cómo los vamos a ir interpretando y ver de qué manera se comportan en el RTA. Bueno, pues ya vimos que por aquí tenemos primeramente nuestro corte de frecuencia de 200 Hz, tiene una caída de menos 6 decibeles en su octava anterior. Y vamos a ver ahora cómo se comporta el filtro de 12 decibeles. Seguimos teniendo nuestro corte de frecuencia en 200 Hz. Este siempre, mientras nosotros no movamos el corte de frecuencia de 200 Hz, así cambiemos las pendientes del filtro, bueno, pues siempre nos debe estar marcando menos 3 decibeles. Lo que va a cambiar es la pendiente en base, bueno, pues a lo que seleccionemos, que va a disminuir en la octava anterior. Ahorita seleccionamos el de menos 12 decibeles por octava y en efecto, miren, como pueden ver por aquí, le voy a poner pausa para que no se mueva. Por aquí podemos ver que tenemos menos 12 decibeles ahora atenuadas nuestras frecuencias de 100 Hz. Nos permite, bueno, pues que ya las frecuencias de aquí atrás pasen todavía más atenuadas, que nuestra bocina no sufra tanto y la lleguemos a proteger bastante bien. Vamos a guardar esta memoria también y ahora vamos a probar el filtro Butterworth a 18 decibeles. 18 decibeles. Como pueden ver, se comporta muy bien este DSP, nos está entregando lo que promete. Filtro Butterworth a menos 6 decibeles, filtro Butterworth a menos 12 y filtro Butterworth a menos 18 decibeles. Bastante bien se comporta. Vamos a guardar esta memoria y por último vamos a seleccionar el de 24 decibeles. Listo, ahí tenemos la lectura. Vamos a pausarle y miren, qué bonito. Como pueden ver, por cada vez que yo fui moviendo el filtro, la pendiente, pues fue dándonos lo que prometió. Primeramente tenemos menos 6 decibeles, después tenemos menos 12 decibeles, menos 18 decibeles, menos 24 y por si fuese poco, este DSP nos permite hasta 36, hasta 48. Vamos a ver la de 36, ¿qué tal? Ya la de 36 sí la veo un poco más, no llegó a los 36, nos está dando menos 31 decibeles. Y bueno, pues ya la de 48 ya se nos va a salir acá de la gráfica, ya la verdad es que no le veo mucho caso. Algo bastante interesante, como les dije, miren, cualquiera de las pendientes que nosotros seleccionemos en nuestro filtro, el punto de corte que nosotros seleccionamos siempre se mantiene. Varían las pendientes de las frecuencias hacia atrás que va a permitir pasar. De la manera en que vamos seleccionando menos decibeles, bueno, pues la pendiente se va haciendo más abrupta. Y tenemos una variación también en esta zona de aquí, que vendría siendo en las frecuencias de 285 Hz más o menos. Cada vez que nosotros vamos haciendo que la pendiente sea más abrupta, podemos ver que mientras que en la frecuencia de corte no tenemos casi que nada de diferencia, en la frecuencia de 285 Hz sí tenemos por aquí que la pendiente más prolongada, más pronunciada, en esta parte pasa un poco atenuadas las frecuencias también, y es la manera en que se va haciendo más abrupta el corte de nuestros decibeles por octava. Bueno, pues tenemos aquí una recuperación en esa frecuencia, se va más hacia cero, pasa más natural, por así decirlo, y de ahí en fuera pues todo el rango es el mismo. Ahí les dejo ese dato en cuanto al filtro Butterworth. Ahora bien, vamos a aplicar un filtro Linkwitz y vamos a compararlo. Este es mi filtro Butterworth a menos 12 decibeles. Vamos a cambiarlo por un filtro Linkwitz a menos 12 decibeles. Vamos a ver, tenemos por aquí 100 Hz. Tenemos una atenuación en menos 14 decibeles. Mientras que en el otro tenemos justo menos 12. Vemos una diferencia en la pendiente, mientras que en nuestro filtro Butterworth no tenemos mucha caída. En el filtro Linkwitz sí tenemos un poquito más de caída.
Podemos verlo también de igual manera aquí en la gráfica. Vamos a poner aquí un filtro de 12 para compararlo y podemos ver lo mismo. Miren, la línea en color verde sería nuestro filtro Butterworth a -12, mientras que el amarillo es el Linkage Rayleigh a -12 también. Como vimos aquí en el RTA, tenemos una diferencia en las pendientes de uno con el otro. Ok, bueno, aquí se ve un poco más claro, pero también aquí en la gráfica podemos observar esa diferencia. Ahora vamos a agregar el bisel a 12 decibeles por octava. He estado diciendo -12, pero bueno, aquí en el DCP está marcado como 12 en realidad, porque nos da la referencia de cuántos decibeles estaría bajando por octava. Yo les digo menos, bueno, pues porque aquí lo estoy viendo en el RTA que es menos. Y bueno, pues aquí tenemos ahora el bisel, que como podemos ver aquí en el RTA también hay una diferencia entre las pendientes, y aquí en el DCP, bueno, en la aplicación del DCP podemos ver también que hay una pequeña variación entre las pendientes. Y bueno, banda, miren, mientras estaba editando el video me di cuenta que no les expliqué o no les di un punto bastante importante, que pues es, digamos, que cuál es la diferencia entre cada uno de estos filtros, o qué es lo que los caracteriza a cada uno de ellos, ya que estos, cada uno tiene una atenuación en su corte de frecuencia. En este caso que estamos trabajando con el corte de frecuencia en 200 Hz, nos estaríamos encontrando que en el punto de corte de frecuencia cada filtro tiene su propia atenuación, la cual lo hace diferente, y esto pues modifica la pendiente de cada uno de ellos. En el caso del filtro Butterworth, en su corte de frecuencia aquí en 200 Hz estaría teniendo una atenuación de -3 decibeles, mientras que el filtro bisel tiene una atenuación de -5 decibeles en su corte de frecuencia, y el filtro Linkage en su punto de corte tiene una atenuación de -6 decibeles. Ahora bien, ¿esto en qué nos afecta? Bueno, pues esto nos afecta en el cruce, ya que cada uno de ellos se va a comportar de manera diferente. En este caso estaríamos viendo que para el filtro Butterworth, en su punto de cruce se estaría atenuando a -3 decibeles, mientras que para el filtro bisel se estaría atenuando a -5 decibeles en su punto de cruce. Y por otra parte el filtro Linkage, bueno, pues nos está dando una atenuación de -6 decibeles en su punto de cruce. ¿Y esto en qué nos ayuda o en qué nos afecta? Bueno, esto lo vamos a ver a continuación, que veamos cómo se comportan en el cruce cada uno de ellos. Realmente no es mucho, pero esto en lo que nos afecta realmente ya es en el cruce en el que hacemos nosotros un corte de un ejemplo. Si le hacemos el corte a los medios y hacemos el corte a los bajos, en el cruce de frecuencia de esos dos cortes, bueno, pues ahí es donde realmente entra el problema, y es lo que les voy a mostrar aquí, que es en donde ya pues vamos a tomar nosotros finalmente las decisiones de qué filtro utilizar para nuestro sistema. Voy a quitar todas estas memorias de aquí. Ya vimos de qué manera se comportan, y ahora lo que vamos a estar haciendo es hacer un cruce en los cortes de frecuencia, que es en donde muchas veces existe el problema. Para esto, bueno, pues voy a conectar el otro canal. Ya conecté mi otro canal, el segundo canal del amplificador, que bueno, en este caso sería el primero, porque recordemos que ahorita estaba midiendo con el segundo. En el segundo voy a estar dejando el corte a como lo tenía con el filtro bisel. Bueno, vamos a hacer pruebas primero con el Butterworth. Con el Butterworth, por acá igual vamos a encargarnos de poner el Butterworth. Y Butterworth a 12 decibeles, ok. Podemos ver aquí en la computadora la lectura de mi canal 2, que sería de 200 Hz hasta 20.000. Bien, tenemos aquí 200 Hz hacia arriba, y ahora voy a estar muteando aquí en mi DCP el canal 2 y voy a activar el canal 1.
Miren cómo cambia mi gráfica tomando lectura ahora de mi corte que estoy haciendo yo, un low pass de 20 a 200, que sería este de aquí. Es lo que está tomando lectura por aquí, por esta parte. Ahora bien, voy a activar mi canal 2 y miren qué sucede. En nuestra frecuencia, en donde hice el corte, que es en 200 Hz, se unen los dos cortes, como podemos ver, es el punto de cruce. Se está haciendo justamente esto que se ve aquí, se está viendo aquí, pero no a menos 3 decibeles. Miren, tenemos menos 9 decibeles, banda. ¿Qué sucede aquí? Lo que les mencioné, estos filtros que estamos utilizando, pues son filtros al final del día de primer orden, segundo orden, tercer orden y cuarto orden. De primer orden serían filtros de 6 decibeles por octava, segundo orden 12 decibeles por octava, tercer orden 18 decibeles por octava y cuarto orden 24 decibeles por octava. No vamos a mencionar ya los de 36 y 48 que vimos, pero también sucede básicamente lo mismo. Por cada vez que nosotros aplicamos un filtro de estos, estamos haciendo un desfase. Para quienes sepan un poquito de este tema, y si no, pues tendrán que esperar a que suba el siguiente video en el que les hable del desfase. Estamos desfasando las bocinas y estas, en vez de sumar, bueno, pues nos hacen o nos crean una cancelación en la frecuencia donde cruzan. Ahorita les voy a mostrar, si yo cambio el filtro, cómo se va a comportar esta cancelación que estamos teniendo con simplemente mover el filtro, ¿ok? Quiero que presten muchísima atención en esto, porque si bien esto es un poquito complicado, pero si prestan atención se van a dar cuenta de en qué nos afecta cada uno de estos o cómo podemos ir evitando. Principalmente de entrada sí les quiero decir que necesitan un analizador de frecuencias para poder ver esto. De lo contrario van a estar trabajando a ciegas. Entonces es muy importante y recordemos que estas son señales eléctricas, ¿eh? Lo acústico ya conlleva otras cosas, pero por lo pronto vamos a ver esto, ¿va? Como les vuelvo a repetir, aquí tenemos un problema en el desfase. Crean un desfase y tenemos esta caída en esta parte de aquí. ¿Cómo lo podemos solucionar? Bueno, vamos a darle play nuevamente aquí a esto para estarlo viendo en tiempo real. Vemos que continuamos con esta cancelación aquí en la frecuencia de 200 Hz y que aparte está afectando otras frecuencias más. ¿De qué manera lo voy a arreglar? Bueno, miren cómo les quedó el ojo. ¿Qué hiciste, Lalo? No hice nada más que cambiar la fase de uno de mis canales. Como pueden ver, tenemos esta opción que nos dice, ay, se me perdió, aquí está, polaridad. Yo entro aquí y muevo mi fase, o bien lo pudiera yo hacer manualmente en el amplificador, invertir mis cables, pero bueno, pues aquí tengo la opción. Si lo dejo normal nuevamente, miren, tengo esta cancelación en 200 Hz. 180, invierto la fase y resuelto mi problema. ¿Ok? Muy bonito, muy práctico. Tenemos una ganancia de, pues aquí ya en vez de tener una pérdida, recordemos que aquí en esta frecuencia estamos teniendo menos 3 decibeles, por lo cual ahorita tenemos un aumento. Al momento de poner en fase debemos de tener un aumento de más 6 decibeles, que es lo que estamos consiguiendo ahora aquí en esta parte, porque déjenme, le pauso tantito. Bueno, es que hay una variación, pero sí llega a tocar los 3 decibeles. Aquí está, 2.8 decibeles. Estamos llegando casi a los 3 decibeles y ya estamos teniendo una ganancia. Esto lo arreglamos únicamente con la polaridad, pero bueno, ¿qué pasa si nosotros seleccionamos otro tipo de filtro? Vamos a regresarnos por aquí nuevamente a nuestro corte de frecuencia y vamos a seleccionar en el canal 1 6 decibeles. Debe ser el de acá porque este es un low pass, entonces debe de ser acá, menos 6, y en este que sí es el high pass, aquí sí, menos 6. Ok, bien, miren, ahora tengo seleccionado para mi high pass filter, mismo filtro Butterworth, pero 6 decibeles por octava. Para mi low pass, también filtro Butterworth, pero 6 decibeles por octava. Y miren lo que sucede. No tenemos esa ganancia en más 3 decibeles, pero no tenemos pérdida. Incluso en ese cruce vemos que no tenemos ningún valle y nuestro rango de frecuencia es
parejo, es plano, bastante natural, bastante rico. Esto es lo que hace que en el enlace de nuestros dos parlantes, de nuestros dos componentes, subwoofer y medio o medio bajo y medio alto, reproduzcan todas esas frecuencias, banda, y no tengamos cancelaciones. Esta es la diferencia que hace en ir seleccionando los filtros. Ahora, recordemos que este filtro no nos atenúa tanto las frecuencias bajas. Aquí ya no estamos viendo en dónde cae, porque estamos viendo la suma de dos canales, por lo cual ya no vemos en dónde cae nuestra pendiente. Pero recordemos y no se nos olvide que aquí estamos teniendo una pendiente de menos 6 decibeles, por lo cual estas frecuencias todavía van a alcanzar a pasar, no van a estar tan filtradas. Entonces, si me preguntan qué les recomiendo yo, bueno, vámonos ahora a ver el filtro de 18. Por acá también le vamos a poner 18 decibeles, en donde nuestras pendientes están más abruptas, van a poder filtrar muchísimo mejor todas estas frecuencias. ¿Qué sucede en nuestra gráfica? Y bueno, miren, con el filtro Butterworth a 18 decibeles en nuestro low pass y en el high pass de igual manera a 18 decibeles, obtenemos nuevamente esto. Tenemos una pequeña caída en esta frecuencia, pero es muy mínima, se ve bastante plano, no hay cancelación, que esto es bastante muy importante, que no tengamos cancelación. Y bueno, pues aquí pudiéramos agregar, vamos a ver qué sucede si nosotros hacemos nuestro cambio de polaridad en una de las bocinas. Miren, queda completamente en cero, queda esto plano. Si quitamos nuevamente, tenemos una leve caída, que ya es mínimo, que se arregla con el cambio de polaridad. Ahora bien, aquí sí, esto es una reproducción más plana. Recordemos que tenemos bien protegido nuestro parlante. Con el high pass ya no va a permitir que las frecuencias bajas pues lleguen a reproducirse, así como también el low pass, bueno, ya no va a permitir que las frecuencias altas lleguen a pasar, se van a filtrar bastante bien y tenemos una reproducción bastante plana. Es de los filtros que yo más utilizo, si me lo preguntan. De hecho, por ahí ya me habían preguntado, oye, ¿qué filtro utilizaste? Bueno, pues aquí les estoy mostrando, el Butterworth es de mis favoritos a 18 decibeles, pero bueno, vamos a probar ahora con el Butterworth a 24 y vamos a ver qué sucede. Butterworth 24, Butterworth 24, se protegen todavía muchísimo más mis bocinas. Podemos ver que ahora, a diferencia de tener una cancelación, tenemos un incremento en la frecuencia de 200 Hz, un incremento de 3 decibeles, que esto, bueno, pues ya lo podemos corregir de igual manera con ecualización, o bien vamos a aplicar ahorita el cambio de polaridad para ver qué sucede. Vamos a ponerle aquí a una de ellas 180 y bueno, aquí vemos que sí, en vez de ayudarnos a corregir un error, nos está afectando bastante y nos está dejando con una cancelación de menos 9 decibeles en la frecuencia de 200 Hz, por lo cual en este filtro no aplicaría esto, lo dejamos así tal cual. Y bueno, van a estar bastante bien protegidas mis bocinas, solo que este filtro, bueno, ya con esta pendiente, sí es, digamos que aquí el corte sería muy de tajo, muy seco, ya no nos permite esa caída con naturaleza de las frecuencias hacia acá. Entonces ya ahí es cuestión de gustos, de el oído de cada quien, que tan educado lo tenga y que tanto llegue a escuchar esto. Pero bueno, también es una opción. Podemos ver que no tenemos cancelación, no tenemos que hacer cambio de fases y también nos funciona bastante bien. Ahora bien, vamos con el filtro Linkwitz. Vamos a colocar acá un filtro a 12 decibeles, Linkwitz, y aquí también Linkwitz a 12 decibeles. Bien, aquí tenemos nuestro cruce. Lo moví en donde no era, es acá. En el low pass, recuerden que es de este lado donde hay que moverlo, Linkwitz. El de acá no nos estaría afectando porque no se está cruzando con ningún otro, entonces hasta ahí no. Digamos que en algún momento, si aquí nosotros hacemos otro corte de 200 a unos 4000 Hz, este filtro con quien se vería afectado sería con el siguiente, pero por lo pronto nada más
la afectación la tenemos en donde tenemos el cruce, ¿ok? Ahora sí, aquí tenemos los dos filtros Linkwitz de 12 decibeles. En Linkwitz no tenemos menos, es únicamente de 12 decibeles, es un filtro de segundo orden. Y miren cómo se comporta aquí en la gráfica. Vemos una cancelación totalmente en la frecuencia de 200 Hz, pero bueno, ya saben cómo pueden arreglar esto. Se vienen aquí al DSP, buscan la polaridad, invierten una de ellas. Cuando se cae esta gráfica, banda, es porque se termina el track, pues obviamente deja de tener lectura, no es otra cosa que eso. Y ahorita volvió a iniciar y ahí está, miren. Aquí tenemos ya corregida esa cancelación que teníamos anteriormente, vemos que queda completamente plano nuevamente. Ahora vamos a seguir con los demás, que pues vendría siendo, vamos a dejarle esto aquí, que vendría siendo ya básicamente lo mismo, ¿no? Vemos, esto es un punto importante, banda. Como pueden ver y recuerdan, aquí en el filtro Linkwitz a 12 decibeles por octava, nos queda esto plano, a diferencia del Butterworth, que nos estaría dando una ganancia. Recordemos, en el Butterworth, al momento de nosotros hacerle el cambio de polaridad, estamos obteniendo una ganancia de más 3 decibeles, estamos teniendo un incremento aquí. Con el Linkwitz, la diferencia es, bueno, que es un poco más natural, por así decirlo. No tenemos este incremento de más 3 decibeles, sino que simplemente nos corrige la cancelación y nos lo deja plano, en cero nuevamente. Esta sería la diferencia, pues, de las pendientes de cada una de ellas, como ya lo vimos hace un momento. Y por eso es que ya ahí va en gustos de cada quien. Si quieren tener un incremento en esas frecuencias, bueno, pues ya saben que pueden usar el Butterworth. Si quieren algo un poquito más natural, bueno, pues utilicen el Linkwitz con una inversión en la polaridad. Y si no, bueno, vamos a quitarle la polaridad y vamos a colocar ahora filtro Linkwitz a 24. Aquí va otro punto importante. ¿Por qué Butterworth a 18, Lalo? Bueno, como ya les mostré, es de los filtros que no me crea cancelación, no me crea incrementos y no necesito estar moviendo fase, ¿ok? El Linkwitz es un poco más natural en su cruce, no tenemos esa elevación, ese incremento en esas frecuencias, pero es un filtro que, al ser un filtro de segundo orden, no tiene la capacidad de hacer la pendiente o la atenuación a menos 18 decibeles. Es únicamente a 12, como podemos ver, a 24, 36 y 48. No nos da opción de 18 decibeles. Entonces, por eso es que yo uso más el Butterworth, por lo que ya les mencioné. Pero aún así, aquí se los voy a mostrar cómo se comporta el Linkwitz a menos 24 sin cambio de polaridad. Y bueno, aquí está el Linkwitz a 24 decibeles, que como podemos ver no tenemos cancelación, sin necesidad de invertir la fase. Bueno, pues no tenemos cancelación y se comporta pues de igual manera bastante bien, recordando que aquí nosotros tenemos, si apagamos un canal, tenemos, bueno, pues un corte de frecuencia bastante abrupto, bastante de tajo, digámoslo así, para las frecuencias de aquí atrás, ¿ok? Entonces, para quienes tienen el oído un poquito más preparado, un poco más fino, quizás se podrán notar que esas frecuencias ya no suenen tan naturales o que se escuchen muy de seco, y es debido al corte que está la pendiente demasiado abrupta, ¿ok? Entonces, de todos modos, aquí se los muestro cómo funcionan cada uno de ellos y finalmente vamos a ver el bisel 12 decibeles, ¿ok? Bueno, pues por aquí también podemos ver lo mismo, tenemos una cancelación en 200 Hz y esto, ¿cómo lo corregimos? Invertimos la polaridad de una de ellas y tenemos una recuperación, no tenemos un incremento aquí tampoco, entonces es un filtro que es bastante natural igual, así como el Linkwitz, que bueno, pues estos filtros, el Linkwitz y el bisel, se podría decir que son filtros de segundo orden
y también el Butterworth entra, pero dependiendo las opciones de diseño y los componentes utilizados, bueno, pues es la pendiente que van a tener, porque pues es también sabido que hay una diferencia de fase de 180 entre la frecuencia de cruce entre las salidas del High Pass Filter y el Low Pass Filter de un filtro en segundo orden. Por eso es que nosotros observamos la cancelación en el cruce de estos dos. Si me preguntan, este mismo problema es lo que les comentaba en un principio de este video, lo traen los crossovers pasivos, que son los que traen comúnmente los sets de medios, pero pues ya si ustedes se ponen a detalle a verlos, a estudiarlos, se darán cuenta que una de sus salidas, ya sea en el tweeter o en el medio, una de ellas viene invertida, y esto es a propósito para evitar esta cancelación que estamos viendo por aquí. Y bueno, banda, en resumen, el filtro Butterworth se caracteriza por tener una respuesta plana en banda pasante, pero al cruzar dos vías genera un pequeño bache, que bueno, pues ya les mostré de igual manera cómo se puede corregir. Es muy utilizado porque suena de manera más natural, aunque no logra siempre la mejor suma entre dos canales, pero bueno, como pudieron ver, ya les mostré de qué manera podemos tener una recuperación en esa parte, y que si lo utilizamos en 18 decibeles, bueno, pues naturalmente queda mucho mejor. Por otra parte, el Inkwitz Rayleigh es utilizado más en sistemas profesionales, en los sonidos que luego vemos en los conciertos y de ese tipo. Bueno, pues porque donde hace el cruce del corte de frecuencia justamente a menos 6 decibeles, lo cual ese cruce, bueno, pues nos da un incremento, y bueno, pues como pudimos ya verlo también en la gráfica, esto es bastante bueno, es de muchísima ayuda, y también en el car audio, bueno, pues puede ser de bastante ayuda sabiendo utilizarlo. Bueno, pues nos puede ayudar a favor y nos puede ayudar mucho en el cruce de frecuencia entre los medios y los agudos, y pues también en los demás parlantes, pues sabiéndolo utilizar. Y por último, el bisel, que tiene una fase más lineal, ideal cuando quieres conservar la coherencia temporal, pero recordemos que su pendiente es más lenta y bueno, pues puede permitir pasar frecuencias con intensidades todavía pues algo considerables. Así es que, bandita, bueno, pues la próxima vez que ajustes tu DSP ya sabes qué esperar con cada uno de estos filtros y a qué problemáticas te puedes enfrentar, de qué manera atacarlas y usar todo esto a favor. Si quieres adentrarte en algunos de los temas que vimos por encima o superficialmente nada más en este video, bueno, pues ya saben, déjenmelo aquí en los comentarios. También platíquenme si ustedes ya sabían cómo utilizar estos filtros, si hay algún punto que no quedó muy claro. Bueno, todo eso váyanmelo dejando aquí en la cajita de los comentarios, que yo lo voy leyendo, y en un próximo video estaremos resolviendo todas esas dudas que vayan quedando, banda. No olviden suscribirse, dejen su like en este video si les gustó, si les sirvió, si les ayudó, y bueno, hypeenlo, ya saben, la opción está por ahí. Deslicen hacia la derecha y ahí la van a encontrar, es totalmente gratis. Yo no me despido, banda, nos vemos la siguiente semana con mucho más contenido de car audio. El bocho, como pueden ver, ya no está por aquí, ya está acá en el área ya de salida, estamos terminando con él. Ese video igual por ahí lo tengo pendiente de subírselos. Ya en cuanto esté terminadito les mostraré el resultado final y parte del proceso con el que nos quedamos con los cajones de fibra de vidrio. Pero bueno, todo eso viene más adelante, banda. Y para los que no han visto cómo ajustar primeramente el amplificador para alcanzar su máxima potencia sin distorsión, o cómo hacer un corte de frecuencia únicamente con osciloscopio, bueno, pues vayan a ver este video que les voy a dejar por aquí, que ahí les muestro todo eso a detalle. Nos vemos la próxima semana, banda.